Señoras y señores, amantes de PlayStation 4, ¿qué tal estáis, cavernícolas? Hoy vengo con una noticia que me ha levantado el entusiasmo para PlayStation 4 pirata, la cual es por parte de Alacif, que nos ha dado Feliz Navidad y nos ha publicado algo. Siempre acaba saliendo algo para Play 4 pirata en Navidades, ¿verdad? En esta ocasión no os alarméis, esto de momento para nosotros no es prácticamente nada, se ha compartido pues un repositorio de GitHub, ¿vale? Que os lo voy a enseñar. Por parte de la CIF, el cual menciona que todas estas herramientas que ha publicado, ¿vale? Si se cargan en un orden, pues, adecuado, quizás en un futuro, pues podría ser que tuviéramos una especie de custom en nuestra consola, o sea, sería más o menos como Play 3, ¿no? Que arranca y ya está hackeada, o como PlayStation Vita, si tienes Enzo instalado, pues ya no haría falta ejecutar la gallina o el gen cuando arrancamos la consola, ¿no? Él lo especifica todo por aquí, de momento obviamente no tenemos custom ni nada, y es un repositorio el cual nos lleva a GitHub, y bueno, es de código abierto, como veis aquí es CFV Toolkit, nos dice que de momento solamente se pueden utilizar estas cosas, que es el EAP KBL, que sería Kernel Bootloader, que esto tiene que ver algo con el arranque de la consola, cuando el kernel bootea, arranca, y algunas cosas más que la información también la podéis encontrar obviamente todo desde PSD Wiki. Aquí es donde está toda la información de estos microprocesadores y todo lo que están llevando a cabo. Así que bueno, yo de momento, para que no perdáis tiempo, ya sabéis vosotros, no hay nada por el estilo, así que seguiremos pendiente de esta noticia. Hay algunas cosas que todavía no se pueden hacer y bueno, requiere esto de las claves de la consola que están en la PSD Wiki, se pueden conseguir, cualquiera puede ir ahí hacerse con ellas. Pero, como digo, hay cosas todavía sin terminar y esto es la noticia que os digo hoy. Por si veis alguna otra noticia que no os enreden mucho, no hay nada. Simplemente esto es para desarrolladores, pero bueno, pinta bien. Esperemos que alguien coja esto con otros ojos y nos metan aquí pues algo que hagan, ¿vale? Ya que esto estamos hablando del kernel, cosas del kernel, pues que hagan, al menos sería fantástico que no tuviéramos que ir al navegador de internet más a ejecutar el Gold Gen, por ejemplo, ¿no? Que se arrancara la consola y ya tuviéramos todo esto desbloqueado. Sería fantástico. La verdad que no cuesta nada ir a vuestro host de preferencia y ejecutarlo, ya que, bueno, dentro de lo que cabe es bastante estable. Pero, en fin, era esto lo que os quería comentar hoy, gente. Se han publicado nuevas herramientas, CFV Toolkit, para PlayStation 4 y espero que esto, pues, algún día, puede ser que sea también unas herramientas que quedan en el olvido, como ya ha pasado, pero, en fin. Estaremos pendientes, o yo estaré pendiente al menos, por si algún día os traigo alguna novedad más sobre esto. Así que nada, like si os gusta la información, cracks. Dejaré obviamente la fuente en la descripción de este vídeo, para que podáis ir, seguirlo y revisarlo, pues, más adelante, si pensáis que de aquí va a salir algo. Pero nada, buena gente, nos vemos en el siguiente vídeo, campeones.